que es mi pueblo hacia el norte fue de Hernán Cortés Ok. hasta 1800, no, hasta 1530 y tantos, que llegó otro español muy envidioso, y se apropió de esos terrenos y se contrapuntearon con Hernán Cortés. Además, sí, claro, pues sí. Sí, la lucha de territorio. Ajá, Sí, sí, mío. y entonces pues se acabó ese pleito porque el rey pidió, se llama Nuño de Guzmán ese tipo, Ok. pero era una homicida de lo peor, ¿no? Ajá. Entonces el rey le ordenó que se fuera a España y lo tuvo que hacer así. Qué bueno. Pero Hernán Cortés, ya el rey le quitó todo también y le dejó Oaxaca. Nada más. Por eso le dicen el Marqués del Valle, del Valle de Oaxaca. Porque le dio el título de Marqués, pero nada más Oaxaca. Así es. Entonces, transcurre el tiempo, eso era lo que le llaman tierra realenga, es decir, que era del rey. Ajá. Y tiempo después llegaron los sacerdotes jesuitas y el rey les obsequió ese terreno. Todavía era reconocido como de Michoacán. Les obsequió ese terreno, lo que le llamamos el Cerro Grande. Ok. Inclusive parte de Colima, hay un lugar que se llama Cuyutlán. Ajá. Ahí hacen sal. Ok. Y inclusive eso fue de los jesuitas. Órale. Ya para 1767, algo así, el rey ordenó que expulsaran los jesuitas de allá, de todo el país. Sí, claro. Y así lo hicieron. Expulsaron a los jesuitas y este señor Romero de Terreros compró todo ese terreno que eran de los jesuitas, que todavía hay un lugar por el Cerro Grande, casi coordinando con Colima, que se llama, ahora le pusieron el Terrero, pero eran Terreros, por el nombre de... Sí, claro, el apellido así Sí. era Terreros. Romero de Terreros. Sí. Y bueno, muere el señor y la viuda, a través de su apoderado que trabajaba allá, empezó a vender por partes el terreno, pero ya había muchas poblaciones ahí que esas se respetaban porque eran muy antiguas. Inclusive hay un pueblo que se llama Tetapán. Realmente el nombre sería Tetlapánic. Piedra quebrada. Tan antiguo, sí, Tetlapánic. En agua. Bueno, esa piedra era del sacrificio. Ahí sacrificaban. Sí. Y un sacerdote, porque allá llegaron en aquel tiempo los franciscanos.
fueron los que anduvieron allá en mi territorio. Y uno de ellos quiso mucho al pueblo, y ya muy ancianito, vivía en Ciudad Guzmán. Él se fue, cruzó la sierra, llegó a Tetapán y construyó un templo. Pero está enorme el templo ese, todavía existe. Ajá. En 1572 fue inaugurado. Ese templo está allá en el cerro y fue enterrado ahí. Cuando supieron en Ciudad Guzmán de que el padre había fallecido, entonces fueron a recoger el cuerpo, pero los tetapanecos, en la historia dice Zapotitlán, pero pertenecía a la cabecera, así, Ajá. por centurias ha sido cabecera de la comarca. Entonces no lo permitieron ellos, y ya las cosas están poniendo pero bastante complicadas, y los de Tetapán se trasladaron aquí a la Ciudad de México a hablar con el arzobispo y con el virrey. Les pusieron el asunto. Entonces se pusieron de acuerdo el virrey y el obispo, y le dijeron, no, el sacerdote determinó que ahí quería terminar sus días, así que el cadáver es de ustedes. Pues sí, se quedó. Y ahí lo enterraron ahí en el templo, aunque se perdió ya. ¿Dónde está? Sí, don Eleuterio Mojarro, abuelo paterno del Cheo. Eso platicaron allá en mi tierra, ¿verdad? Fue al cine, fue a Colima y entró al cine a ver una película de Tarzán. Y dicen que estaba viendo la película muy emocionado. Y, Tarzán, cuidado Tarzán, te chingan Tarzán, te van a venadear Tarzán. Y no soportó eso, desenfundó su pistola y toma. A la pantalla. Lo voy a cuidar yo. Andaba tu abuelo, pues andaba en pañales todavía. Estábamos en el cerro, en un lugar que se llama La Huellada. Bueno, se llamaba, ahora se llama Amixtlán, o sea, lugar de nubes. Bueno, ese nombre se lo puso la Universidad de Guadalajara, porque tomó esos terrenos para ir a estudiar biología. Bueno, mis tías, que eran las que nos mantenían, vendían comida a los trabajadores ahí. Entraban a las 8 de la mañana, entonces iban a desayunar como eso de las 7, algo así. Y en una ocasión, pues, les dijeron a mis tías y a mi tío, el niño, mire nomás dónde está el niño. O sea, Cheo estaba en la orilla del patio de ahí donde vivimos, estaba una vaca echada. Y él estaba arriba de la vaca así, dormido. ¿Sí? Y la vaca nomás movía la cola para espantarle las moscas. ¿Sí? Cuidando al niño. Y es que esa vaca era brava, porque la llevó el gerente del aserradero, la llevó de Ciudad Guzmán y ya iba preñada. Entonces parió en el cerro. ¿Qué fue de su becerro? Pues, quién sabe. Se lo pudieron haber comido los animales, o se fue algo en un precipicio. Pues. Y entonces a la vaca le hizo falta su bebé. Pero resultó que por allá andaba el Cheo. Y se hicieron cuates. Y pues ya, mi tío, él conocía mucho de ganado y eso. No le hagan ruido, déjelo.
así como él se hizo amigo de la vaca, pues así se va a retirar. Dicho y hecho, despertó y ahí va otra vez a la casa. Gateando, cruzó Gateando. sí, cruzó el patio, ya se metió, feliz de la vida. Otro día ya se tuvo atención a ver qué pasaba. La vaca bramó y ahí va el niño. Y se le pegó a la teta. ¡Ah! Eso salía. ¡Y órale! Ahí estuvo A pegado a la desayunar. teta. Sí. Qué bonito. Y ya terminó de comer, era muy satisfecho. Ya tomó lechita caliente, se subió otra vez, tal como lo vimos antes, Encima de su vaca. se subió otra vez sobre la vaca. Y pues lo arrullaba, porque la respiración de la vaca subía y bajaba, y la vaca pues ya nomás rumiando. Y hasta le ahí, espantaba la mosca. y espantándole las moscas. ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Quién sabe? Sí, claro. No supimos. ¿En qué Pero, momento? Sí. yo por eso decía, che, por eso es tan peludo, mano. Es hijo de una vaca. Pues sí, te crió una vaca. Sí. Ah, y luego se acabó el trabajo ahí. Mi abuelo hizo una carreta. Entonces lo unció con un burro y se subieron algunas cosas ahí. Y entre esas cosas, pues iba tu abuelo. Ahí llore y llore el escuincle. Y la vaca atrás también gimiendo, pobrecita. Pues se dio cuenta que llevaban a su Sí, becerrito pues ya. ahí, hasta que pues se llegó a un lugar que había puerta, le llamamos puerta de golpe, y ya se quedó la vaca ahí Ya, triste. llorando a la ausencia de su segundo hijo. Sí, claro. Sí, Qué buena anécdota. sí, y ese cheo salió bueno para el azar. Ah, qué bárbaro, cómo era. No fallaba un lazo. Cuando estábamos en San José, yo le daba soguitas y salía a la calle, porque en ese tiempo los animales andaban en la calle, o los soltaban para que se fueran al potrero, y a la pasada, ahí estaba Cheo, que te le echaba el lazo, y luego entraba a todo, el puerco, el becerro, me robó la soga. Pues amarrado. Güey. Pues sí. Lo enlazaba y se le iba. Y ahí voy yo tras del animal a sacarlo, a quitarle la soga, a todo, porque se la había robado. Y cruzaban la cuadra y estaba la escuela. Entonces lo mandaban a la escuela y ahí, cruzando la calle, había un árbol que se llama primavera, muy grande, y ahí se escondía. Fácil le servía. Ahí se escondía, hasta que el Odia lo descubrió y agarraba piedras y tómala, le tiraba. Y el otro decía, lo que me dolió. Pero lo corría a pedradas a la escuela y ella ya llegaba a la casa a agarrar sus libros y vámonos. Córrele para la Ahí a la tercera casa de donde vivíamos estaba la escuela de niñas. Así. bien cerquita. No le queda así, pues al otro lado se puede decir. Me acuerdo es que saltaba el escuincle. Ahí, pues, en ese tiempo era muy flaco él. Saltaba y ahí va. A fuerza lo mandaba el Odia. Él lo de su hermana, la que vive en Oaxaca. Sí, de Oaxaca. Pues, Sí, en 1953 Ajá. llegó él A las aquí. 8. Ajá. Porque te digo, allá pues iba a la primaria, Ujú. estaba chiquito todavía y lo corría, él odia pedradas. ¡Ay, le encantaba! Eran inseparables el Odia y Nacho.
ya cuando creció un poquito, me acuerdo que se enfermó mi tía Emilia, ella se quedó con Eloy y con Nacho de San José, y ella me platicó que, porque Eloy ha sido un carácter muy fuerte, entonces mi tía les dice, pues yo no puedo, ahorita como soy enferma, no puedo atenderlos, atiéndanse ustedes, hagan tortillas, preparen alimentos, ¿no? Y platicaba mi tía que se puso el Odia a tortear ahí, y entonces el Odia le dice, bueno, ¿y qué? Nada más yo voy a comer. También quien le haga tortillas. Y ya, entonces, ándale, ven tú también a tortear. Y sí, y ahí está el niño, dándole manotazos a la masa. Había ahí unos Eliseos, pero era un homicida, Ah, cabrón. un Eliseo, sí. Tanto que a ese Eliseo lo mató un tío mío, que él estaba aquí cuando llegamos, y llegamos a su casa, mi tío Ismael, pero se apellidaba Navarro. Oh, Él. Entonces, mi tío era músico, mi abuelo también, mm, y andaban tocando ahí, y ese tipo andaba borracho, y que se le avienta mi tío Ismael. Mi tío estaba tirado boca abajo, no, estaba boca arriba, pero pues le tocó estar en el tirado, piso. ¿verdad? Y encima ese tipo, y no tenía con qué defenderse, sacó una navajita de afeitar, y con eso le talló la panza. Uy, el otro hizo un escándalo. Ya mataron al quién sé qué, y andaba por aquí, por acá, y se le fue abriendo Claro. hasta que se le salieron los intestinos. Por andar de payaso. Sí, en realidad, pues él se acabó. Se suicidó, sí, Sí. porque pues era una rajada Ujú. que tenía solución. Ajá. Sí, por eso Qué mi tío tuvo que oír guau. acá, sí. ¿Tu tío era pariente de tu papá, Rodríguez? ¿O No, era...? mi papá, no, allá no, Ah, ok. no. Los Cortés, Ajá. con ellos Ah, ok. conviví. Solo todo eso. Cortés. Sí, Ajá. él era Cortés. Bueno, era Cortés de apellido y de atento. Ok. Ujú. Sí, pues era músico. Bueno, Ajá. y entonces había otro Eliseo. Les voy a platicar la anécdota ese. Él era albañil. Ok. Entonces fue a trabajar a Colima, y se platicaron, y andaba trabajando en el Palacio de Gobierno, por allá le tocó, andaba por estar la aguilita o algo así, andaba limpiando y que se cae. Y no le pasó ni nada. Y cuando lo levantaron, se llevaron, ya caminó, ya todo. No, pues no pasa nada. Y cuando lo platicaron, dicen, no, de esa altura antes nos hizo caca. No, no, plano. Y a partir de ese tiempo, la apodaron el caca. Oh, De ser un héroe. Entonces era Eliseo el caca. no, pues, Bueno, un homicida, otro y caca. a mi mamá se lo ocurre ponerle Eliseo, por eso No. que a toda la familia, no, que Eliseo, ni que nada, Nacho, sí, se le quedó Mejor, Nacho, sí. Y les voy a platicar otra anécdota. Perdí un pariente político nuestro, se apellidaba Sánchez, Arcadio Sánchez. Le entraba con fe todos los días. Era cohetero Ok. y tenía se le movía la mano, y yo creía que era porque retorcía
por los Disle para cohetes. hacer enredar los cohetes. Ajá, ajá. No, pues ya sé que es una enfermedad. Ujú. Él había sido soldado de Pancho Villa y le gustaba componer cancioncitas ahí, inclusive a Rosa, estaba chiquita, y le compuso Rosa, Rosita, hermoso jardín de flores. Yo me acuerdo de esa parte. Ajá. Ajá. Y había otras cancioncitas que compuso. Bueno, Ujú. y en un 15 de septiembre se hacía una comedia referente a la fecha que se conmemoraba. Ujú. Y los niños presentaban la comedia, el comisario pues dirigía la palabra al pueblo y luego quedaba la tribuna abierta para que quisiera decir sus sentimientos, Ok. ¿verdad? Y como el tío Arcadio siempre andaba en el agua, andaba acompañado con otros, a ver, tú Arcadio, sube a la tribuna, habla, tú le inteliges a eso. Bueno, yo le entro. Y subió un tío a la tribuna y dice, señoras y señores, desde que el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla encendió la mecha, ni un hijo de la chingada la ha podido apagar. He dicho. He dicho, güey. No, pues se lo querían, Bájese de ahí. se lo querían llevar a la cárcel, pero el pueblo no lo dejó. No, pues no. El comisario había ordenado que lo estuvieran. No, mano, tú nos quitaste el tiempo media hora. Mira, Nos hizo reír 10 horas, sí. ese tío era célebre, ese tío, Nadie la ha podido. No, pues ahí está. con su discurso. Breve, pero sustancioso. Exacto, más que la verdad. Se querían mucho con Elodia, Ajá, pero yo me llevaba al niño conmigo. ajá. Sí, porque con la niña, pues sí se quedaba en la casa. Y entonces yo iba a cortar leña y me llevaba a Nacho por allá. Sentaba él por ahí mientras yo andaba de leñador. Y les comento que había, al lado de abajo del pueblo empezaban unas barranquitas y en un lugar había una especie de carricitos delgaditos y yo sabía hacer unas flautitas Ah, de esos carricitos. Y ahí hice mi flautita. Ahí estaba. A él le gustaba eso. A ver. Y entonces, en una ocasión, pues, un señor ahí, no, niño, no toquen eso porque llaman las víboras. Pues, ya no, ya no, siquiera. ya no. Se ha de haber inspirado en eso. Ya ves que tocan las flautas y se levanta la Ah, claro, para las. Pues Ajá. a lo mejor en eso inspiré. Ah, claro, pues sí. Digo que, pues ya cuando estaba el grandecito, íbamos al cerro, porque el aserradero se fue a orilla del río Lumbre. Ok. Ajá. Luego, otra temporada se fue al pie del cono volcánico. De plano, ajá. Entonces, cuando yo solía llevármelo a San José y salíamos ya oscureciendo, y yo escuchaba el aullido de los coyotes, eso. Ajá. Ajá. Por eso te digo, por eso preguntó que mi papá anda aullando en el cerro. La gente, pues es grosera, anda ofendiendo a los niños. Entonces, tenían fama a los mojarros de robarse ganado y eso. Entonces, que Rosario el sábado, a la vez del cerro, huyendo, inclusive unos muchachos Gamboa se apellidaban, les compusieron un versito, ya decía,
Arriba, caballo, gallo, sácame de este arenal, para alcanzar a Guadalupe, que se la van a llevar. Era para su bisabuelo, Nuestro bisabuelo. sí, porque se robó a una talupe. Y por eso los chamacos compusieron, bueno, es jovencitos, eran de miedo, Ujú. pero les gustaba componer en las juglares de ahí. Oh, ok. Entonces, el rábano andaba en el cerro, huyéndose con eso. Ujú. Es el abuelo de mi papá. Y Rabán. estando chiquito, Nacho, alguien le dijo, tu padre anda huyendo ahí en el cerro. Ah, bueno, llegó a la casa y preguntó que mi papá anda aullando en el cerro. No, muy diferente. ¿Era robusto o cómo era? No, un hermano de él se llamaba Efren, era muy robusto. Bueno, eran altos Ujú. los dos hermanos, pero a Efren era muy robusto, sí, grandotote, colorado también. Bueno, les voy a platicar una anécdota. En cada cerradero llegaba un gringo. Era callado, no hablaba, nomás veía. Ahí no está incluido Chejo, ¿eh? Ajá, ajá. Y entonces eh, decían que eran oficiales de alta graduación que habían sido heridos en la guerra y los mandaban al cerro para que fueran convaleciendo por allá, Ujú. pero todos traían la 45. No es así. En el último lugar que estuvimos le llamamos la Rabona, está pegadito al volcán de fuego. Ajá. Había un señor, Mr. Hill, callado, flaco, alto. Y un día dijo, van a saltar aquí una gavilla de 60 ladrones. Uy. Y pues allá todo el mundo tiene armas, Ajá. o tenía. Pues ya, pues ya se metieron en su casa, sacaron el mojo por ahí para estar atentos, creyéndose de lo que dijo el gringo. Bueno, como a las 7 de la noche nos acostábamos, porque ya un frío tremendo Ujú. allá. Entonces mi tía Candelaria estuvo rezando el rosario, yo también la acompañaba. Y en el momento que nos acostamos, pusimos la cabeza en la almohada, balacera que traía el gringo ese, y agujeraron. No, si estuviéramos Parados. hincados, nos hubiera alcanzado la bala, Sí. Uy. pero cruzaba la madera. Ajá. Sí. Y ya, ¿qué pasó? Ya salimos y andaba frenético él con la pistola en la mano. Ahí había la pistola. A los malandros, Ujú. no fue cierto. No era verdad eso. No, sí, pero- Sí, No, no, hombre, es que sí, pues de como la es- guerra llegaban Ajá. bien tocados. Qué feo. Y ahí, bueno, a ese lo quitaron. Ha haber sido por eso. Llegó un señor que era Mr. Roy Mr. Roy. Ajá. y él llevó un niño de mi edad. Ahí no había niños, Ujú. había uno. Ay, les voy a platicar. Ese
yo andaba en el cerro solo, por aquí, por allá, por todo el cerro. Y por allá mis andares, pues no me llevaba al cheo. Ujú. Sí, no. Entonces, había un niño, siempre pasaba, estaba parado en la puerta de su casa con las manos aquí. Tenía un pantalón con pechera, tenía las manos aquí, su sombrerito. Y la mamá le decía Coninao. Y un día pasé, oye Coninao, ¿quieres salir a jugar? Se metió gritando, mamá, mamá, un chiquillo quiere que vaya a jugar. Ay, que me voy yo de ahí, porque algo malo pasó. Ahí voy. Y ya, pues después de mucho rato, yo tuve que llegar a la casa, porque no me van a zumbar a eso. Y le digo a mis tías, antes que me reclamen, yo les digo, ya les platiqué la anécdota. No, hijo, pues no se llama Coninao. Su mamá de cariño le dice condenado, pero Coninao. Condenado. Les digo a mis hijos, cuando veo a Gardolfo Gelatino, me acuerdo, le digo, a ver si era él. Bueno, Condenado. cuando llega ese señor Roy que llevaba un niño ahí, güerito, yo no hablaba nada de inglés, ni el niño hablaba español, pero muy demócrata el Mr. Roy. Entonces nos hicimos amigos con el niño y ahí se fue conmigo a caminar. Al pie del cerro hay un venero, el primer venero, donde nace el río Lumbre. Bueno, ahorita creo que ya ni lleva agua. Ajá. Y es un parejito con arena. Entonces yo hacía mis represas para bañarme Ah, claro. con piedra. Ajá. Y lo curioso es que se arroja la piedra, la rueda el agua y la coloca. Ok. Así Ajá. hacía yo mis represas. Por aquí así quedó, ¿no? Entonces le digo a Roy, al niño, bueno, ya me empecé a encuerar y él también, y a dar los panzazos ahí en el charco ese que hacíamos. Y hablábamos de qué, quién sabe. Fíjate, sí, claro. Y Cada nos quien lo suyo. carcajeábamos los dos de lo que platicábamos. Qué maravilloso. Él me platicaba en inglés, yo le platicaba en español y ja, 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 ja. Sí. Me acuerdo, digo, lo que es uno ser niño, Sí. ¿verdad? Te diviertes. Le encuentro todo al juego. ¿Me traes refresquito, porfa? Sí, sí. Un hielito. Perfecto. Venga. Qué padre. Y bueno, pues ya llegó el día que se fueron ellos. Yo sentí mucho, que era mi único amigo. Sí. El Coninao. De la misma edad, ¿verdad? Digo, continuamos, ¿no? Condenado. Él no figuraba. No, Condenado. el Coninao. Ay, qué anécdotas esa. Hay una cosa muy curiosa. Como en ese tiempo se hacen charcos allá en el cerro, charcos, y había como unas culebritas, delgaditas, Ajá. y se movían así. Apenas y se movían. Ajá. Y parecía pelo de mujer, porque se veía por dentro el pelo Ajá. y el folículo piloso era la cabeza de la Así de delgado. Sí, se movía y se veía porque era como gelatina transparente. Ajá. Sí. Llegar a agarrarlas, ¿sí? Y
le tallé para quitarle la gelatina, así, y estaba muy, muy débil el pelo, pero no tenía más, era pelo. Nada más. Por eso yo quedé convencido que, bueno, lo que soltaba el volcán o lo que fuera, Claro, algo raro ahí. del agua y eso, pues tal vez hacía él por la noche que iba al cerro. En una ocasión entró un señor, me dijo, entonces, ¿qué muchachito? ¿Vas al cerro? Sí. ¿Y no tienes miedo? Sí. Pero, ¿por qué ir? No, No hay no opción. comen. Bueno, porque mira, el camino pasaba frente al panteón, Largo. porque al pasar por el panteón suelen salir los muertos. Espantando. Ahí andaban. Yo creo que el señor andaba mal. Ujú. Yo, pues sí, ya me iba. Pero dije, y cuando pases ahí por la cerca esa, está el camichino, una carolera buena. Ajá. Y me dijo, ahí colgaron un guacho, así le decían a los soldados. Guacho. Se sienten las botas acá, se rozan en la cara. ¿Todavía te anima? Yo seguí por ahí. Dice, y luego allá aparece un fantasma, un aparecido, Un aparecido. que anda pidiendo ayuda porque quedó de ver una misa, y quedó de ver dinero, y anda buscando quien le haga el favor de mandar decir la misa y pagar la deuda que tiene. Todavía tiene, pues sí, ¿qué hago? Y bueno, fíjate, cuando llegues por allá, te fijas muy bien porque sale un aparecido. Y él sale y anda buscando quien saque una ollita llena de alazanas. Así le decían a las monedas de oro, Ajá. por amarillitas. Ujú. Enterró una ollita llena de alazanas y anda buscando quien la saque. No, pues eso me asustó. Sí, eso sí. Ay, pues son que me asusta. Que se me aparezca. ¿Qué crees? Nunca funciona. Ay, canalla. ¿Y no habrá sido ese el aparecido el que se te atravesó, el que te acompañó? ¿Mm? A lo mejor él era el aparecido. No, era un señor que ya conocía. Ok, sí. No, era del pueblo, él. Ya que era un señor que se llama Mariano, no me acuerdo. Pero quería asustarme. Ujú. Sí, me asustó, pues. Sí, claro. Pero me faltaron los fantasmas, los aparecidos. Claro, quedó de ver. Sí, porque, pues, oye, Pues una ollita con No, con Ya con eso. Pero hay una anécdota cierta. Cuando mi tío José, es decir, en la Revolución Cristera, se fueron mis tías, mi mamá, mi tío, cruzaron el cerro para llegar a Ciudad Guzmán, porque ahí había parientes. ¿No? Bueno, y el papá de esa tía Rosa Magaña tenía una tienda ahí en Ciudad Guzmán y tenía un camión para el servicio. Un camioncito de aquel tiempo, época de los cristeros. Entonces mi tío tenía, creo que 14 años, mi tío José, y consiguió trabajo con él de machetero. Sí, pues no, él es siempre campesino, Sí, claro. carpintero, albañil. Entonces, pues ahí.
y nos platicó que iba, eso lo platicó delante de los tíos, Ok. primos hermanos, que lo detuvieron los soldados, el camión, y les dijeron, se tienen que ir allá y recoger todos los muertos. Allá. Sí, pues eso. Dice mi tío, bueno, dejamos de ir porque íbamos, creo que a Guadalajara, algo así, para una mercancía. Bueno, pues, ni modo, pues, ahí no se puede alegar nada. Ujú. Ya empezamos a cargar muertos. ¿Sí? Y entonces estaba uno recargado ahí, en pero se estaba haciendo el muerto, pero no estaba muerto. Ah. Y le dijo, mira muchacho, yo te conozco. Soy de San José, hijo de don Margarito. Sí, bueno, mira, ahora que muera, me entierras por ahí, pero avisa a mi familia de tal parte, ¿dónde me quedé? Sí, bueno, y ahí de San José a tal lugar, dejé escondido un dinerito, ujú, en una olla. Bueno, y pues falleció el señor y lo enterró por ahí. Y luego ya terminó la cristera y eso, y llegó a San José y le dijo a los primos de ese lo que había sucedido. Ujú. Y entonces dijeron, pues vamos a buscarlo. Y allá van. Me acuerdo que mi tío Chico Cortés era callado, nomás empezó a sonreír. Todavía mi tío Ismael estaba allá, no mataba algo. Y Ajá. pues entonces fueron a buscar al lugar y no encontraron. Fueron otro día, tampoco. Al tercer día fueron y dice cuál sería nuestra sorpresa, que estaba una huella como de un pie que empujó un terrón y estaban los tepalcates de la olla tirados ahí. Sí, ya se habían llevado. Como testigos estaban mis tíos. Claro. Sí, bueno, así es, pues quedamos igual en la vil pobreza. Pues andaba por ahí, Vio. se resbaló, Casualidad. cayó el terror y estaba pues casi a flor de tierra. Y fíjate. ¿No les tocaba? Pues no, por eso mi tío estaba sonriendo. Ujú. Pues ahí en el cerro Ujú. hay un lugar que le llaman el Panteón. Un señor que vivía ahí en San José, don Bartolo Preciado, era peluquero. Él, con otros chamacos, se iban por el fondo de las barrancas al cerro, le llevaban comida a sus parientes que andaban de cristeros, comidas, cigarros, se metían por allá para que los soldados no los vieran. Ujú. Y en una ocasión estaban ahí en el campo cuando oyeron unos ruidos y entonces les dijeron los cristianos, escóndanse, quién sabe qué será eso. Corrieron, se escondieron los chamacos, eran 12, 14 años, ¿verdad? Se escondieron por allá y llegaron aviones. Y esta es la historia. Llegaron aviones y el secretario de Guerra y Marina, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, él iba ahí y empezaron a bombardear ese lugar
y la chamacada escondido viendo. Ujú, ujú. Y todavía un cristero alcanzó a darle un balazo a un piloto, Oh, no. Uy. se fue, iba el avioncito así para ahí para acá, debía haber herido al El piloto. ujú, No, pues sí les tocó Bueno, ver algo la histórico. guerra. se Ajá. fueron Ujú. ellos y los muchachos que iban allá, los chiquillos, enterraron a los muertos de los pozos que hacían las bombas. Mm, Y ahí le llaman el panteón ok. porque quedan ahí. Mi primo Manuel Cortés me dice que él conoce ahí. ¿Cómo no? Yo conozco el panteón. Ok. Ahí. Pues agarraban, fíjate que cuando estaba el aserradero, Mm, tenían unos discos enormes que eran sierras y estaban aserrando algún trozo y rompían los dientes. Eran como zapatitos. Rompían los dientes porque se encontraban con una bala claro. en, en, eh, en época de la revolución. Ujú. Algunas balas pegaban, se quedaban en un árbol, salían ahí. Ok, sí, mira. Todo esto padre. Sí, Ujú. eso era, pues era terrible, Sí, claro. porque me platicaban que cuando iban huyendo al cerro para llegar a Ciudad Guzmán, llegaron a un rancho de un señor, a él yo lo conocí, Transito López, el señor, y conocí a sus dos nietos, Javier, que fue ahijado de mi tío, Ok. y Una vez. Sara, me parece. Ajá. Bueno, habían pasado los soldados y quemaron la troje. Ok. Y entonces todavía cuando ellos llegaron, ayudaron a apagar todo eso. Y el maíz de arriba es el que se había quemado. Y dije, y sabía, pero riquísimo. No, pues no habían, pues imagínate, no habían comido ni nada. Todo eso en la Eso. oída. Sabía, pero riquísimo el maízito quemado. Una bendición ahí, claro. Imagínate nomás. Qué tiempos tan difíciles, ¿no? Ah, un historiador, hay un museo de él, no puedo acordar ahorita. Ujú. Él fue allá a mi tierra, hizo una investigación y dice que un sacerdote que vivía en Zapotitlán, apellidado Michel, Oh, él, él no dejó su parroquia y entonces, como faltaba comida, ujú. él era de un carácter muy fuerte. Fue con los adinerados, tienes que dar tanto, si no, uy, y Oh, le daban dinero. Él no dejó su parroquia, ujú. no se fue, aunque quemaron el archivo parroquial, Mm, ¿sí? sí, pues sí. Por eso, pues no hay mucho documento Ujú. antiguo ahí, Claro, de la zona. ¿sí? Y debido a eso, en San José había un señor, Lorenzo Ábalos, su esposa se apellidaba Mares, y él decía, le echó Mares. Muy bien. Fue el eterno sacristán ahí, y cuando supieron de eso, de lo que sucedió en Zapotitlán, en una casa que está ahí enfrente de- del templo del curato, hay dos pozos. En uno de ellos
ocultó el archivo parroquial de San José, ese señor. Oh, mira, ese sí se salvó. Sí, Ujú. ahí lo disfrazó, porque inclusive cuando llegaron los soldados ahí, fue el cuartel Ahí mismo. y adentro la caballada Sí. estaba dentro del pozo, lo aterró, todo eso, Nadie. ahí quedó. Ese lugar es de una tía de ustedes también. Oh, Fíjate. por cierto. Ella es Cortés Rodríguez. Ah, No es Rodríguez, es Cortés Rodríguez. Por eso, mi tía Baudelia, que era la mamá, era Rodríguez Mojarro. Y tiene un hijo que es ingeniero, es arquitecto así. La última vez que fui, le dije, yo tengo tentación con Ay, hermano. con lo que dice que es un metal. Le digo, yo creo que es un meteorito que está ahí. ah, ok. Y él dijo, no, no es meteorito, es un metal que hay ahí, quién sabe qué. Ujú. Que Ya no no le saben qué dije es. nada. ¿no? Sí, claro. Y es cuando les platiqué, nomás se vieron ellos ahí. Cuando les platiqué que ahí a Lencho Mares había escondido Ujú. y el archivo parroquial, se vieron. Había un señor, don Silverio Graciano, tenía sus centavitos él. Y entonces, cuando iban los cristeros, dicen, su suegra se llamaba Paulina, pero no me acuerdo el apellido de ella. Y que apúrate, Silverio, que viene gente de arriba y viene gente de abajo y nos van a agarrar en medio. Sí, pues sí. Qué miedo. Ay, el señor. Pero fíjate, y si la señora decía algunos disparates. Mi mamá era costurera y según dicen de las buenas. Bueno, y en una ocasión que fue mi mamá al pueblo, porque ella se iba a trabajar a Colima, porque pues, en San José no había suficiente trabajo para ella, para una costurera. Entonces mi Paulina llegó con un corte. Dice, Emelía, vengo para que me forniques un vestido. Se quería adornar con las palabras. Era muy elegante para hablar. Por decir Borges, ¿no? Les voy a platicar una anécdota de ese señor Silverio. Él era de una ranchería que está en San José arriba, se llama el Tecuán. Bueno, que es Tigre, ¿verdad? Y ahí vivía, sembró, y tenía un perro que se llama el Kenanday. Entonces ya estaba en el lote la milpa y el perro empezó a ladrar y y él Kenanday. Ay, compadre, pues 3 elotitos. Era un compadre que estaba Armándose los elotes. En San José todavía se acostumbra que hay un mayordomo para las fiestas, organizan pastorelas y para que vayan a cantar los pastores a esa casa, pues les ofrecen alimentos a ellos y a las personas que lleguen. Y en ese Tecuán, a la orilla de la barranca, vivía un señor que se llamaba Pedro Guaguara, un aborigen, y él pidió
que fueran a cantar ahí los pastores. Y allá van los pastores a cantar. Pero el Señor los quiso halagar mucho para les hizo chocolate. Ya que tenía un bote de 200 litros y le echó una tableta de chocolate. Ah, bueno. Y entonces, Pura leche. todavía era bien agarrado el viejito ese. Que llegaron ahí y a la hora de comer, pues llegó gente que no había invitado a él y que les dijo, el que no pastor, que no coma. Ah. Recójale su plato. Ay, no les dio de respetar. Y no comieron, no tomaron chocolate. No, claro. Y les voy a platicar otra anécdota cierta. Había un señor en el pueblo, yo ya no lo conocí, pero era un señor que vivía al lado de donde vivían mis abuelos, allá, Faustino Rodríguez. Todavía hay un potrero que es el potrero de Don Faustino y hay un nacimiento de agua ahí. Entonces, que ese señor era muy agarrado y tenía mucho dinero que en efectivo, porque no había billete. En un petate sacaba a solear su dinero. Bueno, y que entonces se casó con una muchacha muy humilde, bonita, pero muy humilde. Y entonces le dijo que ya bautizaron al niño y que cuando iban a bautizarlo le dice, tú, güera, busca quien sea padrino, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Y ella le dijo, mira, se acostumbra que cuando se bautiza un niño, se les ofrece a los padrinos un buen desayuno, muy rico, ¿eh? Ah, sí, güera. Entonces hay que darles de comer bien. Y allá va a comprar. Y había muchas personas ahí en la tienda. Dice, doña fulana, deme 5 pesos de chocolate. No. En ese tiempo, Sí, era un mineral. ¿Y qué le dicen? No, pues, es mucho. Yo no traigo más. Un paquetito aquí, 5 pesos. Ay, caray, hombre. Amigos, ustedes son testigos que yo... Y no. No lo tenía. Qué buena para esa manera. Y luego se fue con el panadero. Jesús, quiero que me dé 50 pesos de pan. No, don Faustino, pues de dónde saco, que apenas 15 o 20 pesos de lo que produzco el pueblo. Y otra vez ahí, ya ven amigos, yo quiero comprar, porque ustedes no conocen a la güera, es brava conmigo sola. Si no le llevo lo que ella me ordena, pues habrá Dios. Y entonces fue que al lado como vivía mi familia, que dijo, güera, ya fui a buscar chocolate. No hay, Y lo fui con Jesús a comprar pan. Tampoco hay, Y hay muchos amigos Testigo. que se dieron cuenta. Bueno, últimamente, güera, mira, dale a los padrinos un caldito de frijoles, al fin y al cabo, pues comen tanto,
tan sustancioso, se te van a torcer aquí. Ni siquiera frijoles. Codo. Un dinerito prestado a él, don Faustino. Mire, yo tengo mucha necesidad, necesito que me preste 50 centavos para cubrir unos compromisos que usted. Sí, ya te oí muy bien. Mira, pero si te presto ese dinero, ya viste que yo tengo ahí el petate. Sí, bueno, es que sí. Va a llegar el día en que me tengas que pagar y no hay. Vas a decir, pues no he juntado 50 centavos y no me vas a pagar. Luego, si te vas a sentir porque te cobré y a lo mejor me esperas detrás de una cerca y me das un balazo. Mira, mejor no te presto nada y quedamos amigos. Ya. Toda la historia para no prestar el dinero. Para que no. Sí, pero era bien agarrado el señor Faustino. Sí. Se apellidaba Rodríguez. Bueno, fíjate que esto es verdad también. Juan Rulfo era de mi pueblo hacia el norte, del volcán de Nieve, y eso 20 kilómetros hacia el norte. Y de mi pueblo enfrente hay un cerro que le llamamos Cerro Grande, ahora pues, Sierra de Manantlán, y en la laderita hay un lugar que se llama San Pedro Tocín. Ahí era una hacienda del papá de Juan Rulfo. Y él iba de vez en cuando a la hacienda y lo acompañaba lo que llamaban mozo de estribo. Y él iba adelante a abrir las puertas y eso. Llegaron amaneciendo a un lugar ahí como pudo haber sido Zapotitlán, por ahí, y llegaron a desayunar, donde siempre. Entonces, ahí estaba un joven que había trabajado con él, con el señor, y llegó y dijo, oye, mira, pero ese joven ya se había echado sus tuscas. Y le dijo, mira, tuve que sacar unos animales tuyos, pues se metieron a mis cultivos, me des 2 pesos. Ah, sí, yo se los pago. Bueno, acabaron de desayunar. Eso platicó el mozo de estribo. Ajá. Entonces dice, pues, va a la hacienda, sí, pues lo acompaño, de allá le pago. Bueno, iba el mozo de estribo adelante, y el papá de Juan atrás, y más atrás el muchacho ese. Al llegar a un lugar donde hay una cerca, había una puerta de golpe que le llamamos. Son unas tablas atravesadas así, tan clavadas con unos postes. No se jala, se abre, se cierra, para que no pase el ganado. Se bajó el mozo de estribo, fue a abrir, y en ese momento yo un disparo. Alcanzó a ver que cayó su patrón, porque el muchacho que ya andaba encandilador, le dio un balazo en la nuca. Y entonces él se echó a correr. El mozo
cuando llegó el muchacho ahí, él ya había dado vuelta, Ajá. no alcanzó a darle. Bueno, y ahí solo hay donde murió el padre de Juan, hay pues una mochetita de cemento donde Ajá. dice, Ah, ahí murió Juan, ahí murió el papá, pero que Juan tenía 6 años, oh, ¿sí? Y era una edad que le gustaba mucho leer y estaba en San Gabriel un sacerdote que luego estuvo en mi pueblo, se llamó Aristeo Monroy, y él le permitía que pasara a leer, sí, por eso le fue agarrando mucho cariño a la lectura. Bueno, así fue como murió el padre de Juan. ¿Sí? Juan tenía una hermana muy bonita que se llamaba Eva, o Vivira, ¿sabe? Es un José Antonio Michel, había un trío que se llamaba Hermanos Michel. ajá. Bueno, José Antonio Michel le echó los perros a ella, a Eva, y ella no le correspondió. Entonces de ahí nació la canción Luna de Octubre, está dedicada a Eva. Fíjate cómo son, cómo va uno desempolvado. Exactamente, ¿verdad? Es que Sí, sí. Otra cosa verídica. En mi pueblo ahí, ya te dije, a un lado del Tecuán, se llamaba La Bueyada. Cuando la voy ya. Acércale tu escuche más porque No, está bien. cuando la esposa de Romero de Terreros decidió vender ahí, vendió una parte de ese lado que se llama, había una hacienda que era de un señor Manzano, vivía en Ciudad Guzmán, muy adinerado. Pero era bien rata con todo, ¿no? Pero tenía 6 haciendas, ¿eh? No. Bueno, y compró ese terreno por allá a la viuda de Romero de Terreros. Entonces, pues esta barranca de por medio, creo, de mi pueblo, y entonces quería apropiarse de mi pueblo, pero pues no se dejaron, ¿verdad? Pero él siguió necio, mandó un mozo con bueyes a la barranca donde pasa el río para que tomaran agua y todo eso. Bueno, por eso se llamó La Bueyada. Yo conocí al señor ese, el bueyero, que se llamaba Leandro Elizondo. Tenía 3 hijas muy bonitas, ellas. La más chica era Teresa, de mi edad. La mayor, Hermelinda, y la de medio, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, la anécdota es que era muy agarrado a ese tipo. Hacía 6 meses que no le pagaba al bueyero. Y entonces fue a poner su queja a Zapotitlán. Y le dijeron, mira, anda a cobrar, y si no te paga, entonces vienes para que actuemos. Y él ya no regresó porque es que señor
acostumbraba a meter en el cepo Ajá. ajá, y a azotarlos también. Entonces ya no, bueno, ahí quedó con el nombre de la Boellada, que la Universidad de Guadalajara le cambió el nombre a Mixlán, ujú, nube entre, lugar de nubes. Ah, ok. Bueno, en Ciudad Guzmán vivía, tenía su casa, él ahí, muy grande, y pues decían que era su sirvienta, pero creo que era su mujer, doña María Rojas. Todavía hay personas que la conocieron. Esa. Cuando él murió, pues doña María se quedó con toda la lana. Había leyendas que, que tenía un ser demoníaco que le dejaba lleno de dinero, de fortuna. No, No, pues era, la fortuna. sí, era ese señor. Y una señora acaba de enviudar precisamente, esposa de Panchito Magaña, que murió, va a ser un año, ¿no? Ok. Anda pintando su casa, se cayó, no sé si de la escalera o de la azotea. Oh, Bueno, Rita se llama ella. Me dijo, yo la conocí, iba a Tamazula a cobrar intereses que prestaba dinero. Esa señora, bueno, doña María Rojas, así se llamaba la señora. Y el que escribe la anécdota dice que él tenía como 12 años y jugaban pelota ahí en la calle. Y pues por pura coincidencia se iba la pelota a la huerta de ahí. Y entonces, para quitarle el ojo al macho, doña María, ¿nos da permiso de pasar a recoger la pelota? Sí, pero toman la fruta que quieran. Sabía a qué iban. Pues sí. Sabía por qué. Pero coman la fruta que quieran, pero no apedren a la fruta, ni saquen, nada más. Aquí. Disfrútenla ustedes. Sí. Y por eso dice, no, hombre, nosotros a veces ya nos olvidábamos que ya estábamos buscando una pelota, Sí. estábamos entrándole ahí, sí, y queda esa anécdota, porque cuando quisieron que mandó a sus matarifes a invadir mi pueblo, los de Tetapán y de otro pueblito que se llama Satán, fueron a poner su queja. Mientras los de San José, pues, se entendían con aquellos tipos, por eso no pudieron, pues, quedarse con los terrenos de ahí. Qué barbaridad. Solo la Universidad de Guadalajara prohibió que fueran de cacería. No permiten ni que vayan a sacar leña. No. Ujú. Bueno, está Sí, bien. porque van a estudiar, llegan los maestros con sus alumnos a estudiar biología. Ujú. Quien les vende comida, bueno, les hace de comer, es mi prima, esta Luz, ¿Mm? y el cuñado de mi primo Manuel es el presidente Mira. pues no sé cómo se llama eso, pero es el con el que se arregla uno para ir A los porque hay permisos y unas todo. cabañas ahí, Ok. puede uno ir ahí a quedarse ahí, pues algunos pesitos. Claro, pero está bien. Ella chico. era muy cariñosa. Sí, lo Sí. querían mucho. Ujú. A todos. En el pueblo, casi todas las chamacadas le decían tías, Ah, bien. porque vendían antojitos ahí. Estaba la tercera casa, estaba la escuela,
a la hora del recreo iban las muchachas a comprar. Tú. Ahí, tía Emilia. Se quedó. Mi tía Emilia tuvo pretendientes, pero era exigente como ella sola. No, hombre, era terrible. Resulta que allá en 1800, sí, después de la guerra de independencia, en 1804, por ahí así, el intendente de Guadalajara decretó Estado libre y soberano Jalisco. Ajá. Entonces Guadalupe Victoria, que era el presidente Una vez. de la República, se molestó porque tenían que consultarlo con él y con el Congreso de la Unión. Claro. Claro. Entonces, No, ya. toda esa comarca de Colima hacia el norte y parte de Michoacán pertenecía a Colima. Y debido a ese detalle, el presidente desmembró todo ese territorio a Jalisco, se lo quitó. Ya más quedó para Colima. Y los colimenses buscaron documentos y con el tiempo encontraron, bueno, determinaron que Colima tendría que ser de la Barranca de la Lumbre hacia el sur y quedó abandonado el norte, de donde está mi pueblo. Ah, ok. Ujú. Y esa barranca nace en el volcán de fuego de Colima. Y entonces Jalisco siguió explotando ese lado porque todavía en ese tiempo se pagan impuestos a Jalisco. Ajá. Claro. Que por derecho no le corresponde. De hecho sí, pero por derecho no. En 1936, siendo presidente Lázaro Cárdenas, y él era un excelente historiador, conocía todo eso. Además de que el abuelo de él era de Ciudad Guzmán, Ajá. ahí cerca. Decretó que eso sería Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. Ok. No, pues no se Así, puede vender. Oficialmente así es, Sí, es federal, ajá. convirtiendo entonces en territorio federal Claro. todo eso. En 1940 modificó su decreto para permitir que los ejidatarios de mi pueblo explotaran la madera del cerro. Sí, pues. Así es como llegó una empresa que se llamaba Unión Forestal de Jalisco y Colima. Y el aserradero se llamaba San José Lumbre. Oh, Ah, lumbre. ajá. hombre. Ahora, el que era antes dueño de eso, yo soy con esa idea, no me consta, Ajá. pero yo llegué a ver a ese Zulte y yo supongo que él llegaba a cobrar, Ok. porque Ah, sí. a los ejidatarios no les tocó nada, No, pues nomás siempre. pues daban trabajo. Claro. Sí, era de lo único que podían vivir, ¿no? O sea, tenía que ser el aserradero y alguien lo apropió. Y ahora esos están talando árboles diciendo que compraron, pues no es Pues cierto, no. No, jamás. no pueden comprar. No se puede comprar. Es como si alguien te vende el Zócalo. Pues, Claro. Claro. Sí, o el Ajusco, que también es zona federal. ajá, ¿No? pues, Sí. no se puede. Ahí no. Qué malvado. Bueno, pues esa es la historia de Muy mi bien. comarca.